el pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Vamos a retomar entonces el tema que hemos venido compartiendo, y como hace más de un mes y medio en realidad ha sido la última vez que compartí con ustedes, quisiera que revisemos algunos conceptos de la conciencia que hemos venido hablando. Vamos a orar entonces y vamos a tocar los puntos rápidamente para refrescar. Y a mí personalmente he vuelto a leer esto y me ha hecho muchísimo bien, ¿no? Porque hay cosas que hay que repetirlas y revisarlas una y otra vez. Entonces daremos gracias al Señor y vamos a compartir entonces. Padre, te damos gracias por este tiempo en que podemos meditar en tu palabra. Señor, reconocemos nuestra gran necesidad de ti y que en nuestra propia humanidad somos incapaces de ver y de comprender las cosas de tu reino. Por eso necesitamos de tu ayuda, necesitamos del Espíritu Santo, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, dándonos sabiduría espiritual, celestial, trayendo luz y revelación hasta nuestras vidas para que veamos las cosas conforme las ves tú. Señor, es tan fácil a veces entender la doctrina y sin embargo estar ausentes de una realidad espiritual. Y te queremos pedir que esto no sea así en nosotros, sino por el contrario, Señor, tu palabra sea vida y algo vivo y eficaz en nuestras vidas. Señor, que se levante un testimonio en nosotros que te agrade, que verdaderamente testifique de tu obra de salvación y de tu obra continua de transformación en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal? Amén. Entonces, hermanos, vamos a revisar algunos de los puntos que hemos hablado, ¿no? Me voy a apartar un poquito del concepto que hemos manejado en el libro de Hebreos respecto a la sangre, que eso lo hemos tocado varias veces. Muchas gracias. Y voy a entrar a ver algunos puntos, algunos pasajes del Nuevo Testamento, en los cuales, habíamos dicho, se puede ver varias aplicaciones de esto de la conciencia que hemos venido hablando. Y como estos temas los hemos tocado, en su mayoría voy a hacerlo rápidamente para refrescar las ideas y terminar después con algo nuevo. Entonces, bueno, primeramente lo que hemos dicho es que el hombre sabemos que tiene, según Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el hombre está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, ¿no es cierto? Y lo que estamos estudiando un poco ahora es sobre el espíritu del hombre, la capacidad de conocer espiritualmente que tiene el espíritu del hombre, la capacidad intuitiva podemos decir, porque conoces así intuitivamente las cosas de Dios, ¿no es cierto? Y por otra parte, otra de las funciones del espíritu del hombre es la conciencia. Y la conciencia es ese testimonio o ese juicio que emite nuestro espíritu respecto a las cosas que sabemos y la forma como nosotros nos comportamos respecto a lo que sabemos. Esa es conciencia,
¿no es cierto? La palabra habla de tener siempre una buena conciencia. En otras palabras, lo que está diciendo es que nosotros nos conduzcamos en esta vida de acuerdo a las cosas que sabemos de Dios. Porque de otra manera, aunque muchas veces no percibimos que esto es así, somos juzgados internamente por nuestra propia conciencia. Entonces, lo que está tratando acá el autor del libro de Hebreos y en lo que venimos compartiendo es justamente cómo llegar a tener una buena conciencia. Sorprendentemente, nosotros nacemos de nuevo y nuestra conciencia es purificada de todos los pecados pasados que hemos cometido y de todas las cosas malas que podamos haber hecho antes. No existe más condenación en ese sentido. Y por tanto tenemos una buena conciencia. Comenzamos una vida nueva con una buena conciencia. Sin embargo, en la vida cristiana nos damos cuenta que como función espiritual, esta conciencia tiene que ir siendo perfeccionada progresivamente en la medida en que nosotros conocemos más al Señor, caminamos mejor en sus caminos. Entonces la conciencia también va cambiando, va creciendo, va desarrollándose, de tal manera que cuando nuestra conciencia perciba nuestra manera de andar, pues emita un juicio justo. En el libro de Hebreos dice también que hablando de la iglesia, hablando de la ciudad de Dios, podemos decir así, dice que nos hemos acercado, ¿no?, a los espíritus de los justos. Aquí los que han nacido de nuevo son justificados en Cristo Jesús, pero añade espíritus de los justos hechos perfectos. En otras palabras, el espíritu del hombre tiene que ser perfeccionado a través del conocimiento del Señor, a través de la experiencia de las cosas de Dios y nuestra conciencia de igual manera. El apóstol Pablo decía, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. En otras palabras, que internamente él sabía que se conducía conforme a la gracia de Dios, conforme a las cosas que había aprendido de Dios, y por tanto no había en él censura alguna. ¿Me comprenden? Yo les digo una cosa, y no sé cómo les va a sonar esto. Es sorprendente cuando caminando en las cosas del Señor, y el Señor empieza a exponer todas estas áreas de nuestra vida que están tan escondidas en lo más íntimo del lugar santísimo, ¿no? Ahí está el espíritu del hombre, ¿no es cierto? Cuando el Espíritu Santo empieza a exponer esto, nos damos cuenta de cuán necesario es que nuestra conciencia, nuestro espíritu sea perfeccionado. No somos tan perfectos como pensamos. Esa es la verdad. ¿Me comprenden? ¿No es cierto? Y el apóstol Juan, en muchos de los textos que se pueden leer en Primera de Juan, está apuntando a eso. ¿No es cierto? Aquí hay una realidad, a que verdaderamente estas cosas de las que hablamos sean reales en nosotros. Entonces, vamos a insistir en esto, pero bueno, el primer punto que hemos hablado, haciendo un resumen, ¿no?, es lo siguiente. Hemos tocado varias veces el tener una buena conciencia delante de Dios. ¿No es cierto? El Espíritu Santo da testimonio cómo está nuestra conciencia. ¿No es cierto? De otra forma no podríamos juzgar, no podríamos saber la verdad. Uno puede pensar una cosa, otro puede pensar otra, pero el Espíritu Santo da testimonio. Entonces es una voz que en la experiencia, en el trato de Dios, uno aprende a discernir y a oír. ¿No es cierto? A veces es una voz sin palabras, una sensación, pero tú sabes, tienes que aprender a cuándo viene de Dios y qué es lo que está queriendo decir.
¿no es cierto? Y habíamos hablado en el texto de Hebreos, justamente los capítulos 9, 10 y aún más, pues hablan de justamente cómo poder tener una conciencia buena delante de Dios. Pero ahora no solamente el texto que vamos a tocar habla de tener una buena conciencia delante de Dios, sino también delante de los hombres, ¿no? Y fíjense, hemos tocado el texto en Hechos 24:16, donde el apóstol Pablo, dando su testimonio, dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ante Dios y ante los hombres. ¿Qué es lo que Dios piensa de ti? No hay culpa. Eres imperfecto, somos imperfectos, ¿verdad? Pero no hay culpa delante de Dios. Y así tenemos que procurar andar, ¿no es cierto? Siempre tener una conciencia sin ofensa delante de Dios. ¿Me comprenden? Y cuando hubiera alguna ofensa que hemos cometido, apelar a la sangre del Señor. Pero todas estas cosas suceden por el testimonio del Espíritu Santo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo nos dice verdaderamente cómo estamos nosotros. Yo les digo que muchas veces he pensado que estaba bien, que no tenía nada, hasta que ha venido el Espíritu Santo y ha traído una mayor luz. Y me he dado cuenta que en mi conciencia había muchos pecados ahí que estaban perturbando. Cosas que había dicho, mi trato con el prójimo, mi relación con Dios, cosas que había hecho que no debería haber hecho, que nunca habían sido expuestas a la luz de Dios y por tanto nunca habían sido tratadas y limpiadas por la sangre, a la luz de Dios. Estaban ahí. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces dice, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué es lo que los hombres tendrían que decir de nosotros, por una parte? ¿Y qué es lo que nosotros pensamos que los hombres tendrían que decir de nosotros? Eso es muy importante. Es muy importante. A veces tenemos mala conciencia, ¿no? Sabemos que aquella persona podría decir muchas cosas de nosotros que quizá no nos gustaría oír, ¿no? Y bueno, eso es lo que hay que ir delante del Señor y decir: Señor, verdaderamente yo reconozco que con esta persona me he portado mal, quiero que me limpies, me he equivocado, quiero que me purifiques y tal vez después ir donde esa persona y arreglar las cosas. ¿Me están comprendiendo? Una conciencia buena delante de Dios y delante de los hombres. Qué importante es eso. Ya les he comentado que varias veces cómo ha cambiado mi relación con ciertas personas cuando a veces después de mucho tiempo, por el Espíritu Santo, esto no ha sido, yo no hubiera querido llegar a ese punto, pero por el Espíritu Santo he dicho, aquí hay unas cosas pendientes con esta persona, de mucho tiempo a veces. He ido a la persona con mucha libertad, sin condenación, yo te diría sin vergüenza aún. ¿Ves? ¿Por qué? Porque estaba delante del Señor. He dicho, hermano, o a veces no era ni cristiano, quiero pedirte disculpas porque en esto me he equivocado. Y me doy cuenta y lo siento, quiero poner las cosas claras contigo. Eso ha sido un bálsamo, les cuento. Ha mejorado la relación tremendamente, tremendamente. De hecho, había una libertad espiritual después, porque mientras estas cosas no son puestas así a la luz, no hay una verdadera comunión, una relación espiritual libre. Eso es comunión. Comunión es la otra función del Espíritu. No hay una libertad ahí de comunicación. Siempre hay ahí algo. En un determinado momento me ha hecho esto, ha dicho esto, me ha gritado. ¿Me están comprendiendo? Yo estoy hablando de cosas muy reales. Muy reales. ¿Me comprende? Entonces es eso, ese es el primer punto. Buena conciencia ante Dios y ante los hombres. ¿No es cierto?
Todos dan testimonio de Demetrio. Y aún la verdad misma. La verdad es el Espíritu Santo. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo les pregunto una cosa, no soy político, ¿ya? Después de todo lo que hemos vivido en el mes de octubre pasado, ¿no es cierto? Hasta por vergüenza uno renunciaría, ¿no es cierto? Después de haber hecho cosas que no estaban bien. Y les cuento que la vergüenza es algo muy bueno. Significa que tienes alguna conciencia ahí dentro. Porque cuando ya no tienes vergüenza, ya la cosa se pone medio seria, ¿no? La palabra, varias veces cuando el Señor se refiere a Israel, dice, ni siquiera saben tener vergüenza, ¿no? O sea, hacen las cosas y para ellos es como si no hubiera pasado nada. Escuchen este versículo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera. Está hablando de las autoridades. Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Cuando uno es una autoridad y hace una cosa mala, ¿me entiende? La gente se da cuenta al tiro. ¿No es verdad? Mucho más aún en la iglesia. Por eso dice aquí, es necesario que tenga un buen testimonio. En otras palabras, que la gente tenga una buena conciencia delante de los hombres. Eso es lo que está diciendo. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para que no caiga en descrédito. Y aquí está específicamente hablando con los de afuera. Es decir, que la gente de la iglesia tiene que cuidar su testimonio. Porque una vez que el testimonio cae por tierra, aún delante de los que ni siquiera conocen a Dios, ya se imaginan ustedes el problema y la bajeza a veces a la que se puede haber llegado. ¿Me están comprendiendo? ¿Sí? Tiene que haber un buen testimonio con los de afuera. Así que, hermanos, les digo, nunca hay que pasar estas cosas por alto. Pero como les digo, es delante del Señor, por el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Como dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿No? Importante que cuando te acercas a Dios, el Espíritu Santo sea capaz de decirte lo que Dios piensa. Si te acuerdas, no va a caer quizá un rayo para hacerte dar cuenta. A veces sí, ¿no? A veces sí. ¿Ves? Pero si te acuerdas, si hay una sensibilidad en la cual el Espíritu Santo te pone una sensación y te dice, mira, aquí hay todavía tinieblas, eso tiene que ser puesto a la luz. ¿Amén? ¿Está bien? Es así, es muy importante esto. Bien. Entonces, como decíamos, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros da un testimonio de cómo nos estamos conduciendo en la vida. En otras palabras, sabemos más de lo que a veces nos imaginamos. Ahora, Dios espera el momento correcto para decir todas estas cosas. Sin embargo, la conciencia está ahí. El apóstol Juan dice, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿No es verdad? A veces no sabemos lo que son esas tinieblas. Pero cuando el Señor empieza a tratar nuestro corazón y empieza a sacar esas cosas a la luz y empieza a traer la luz verdadera, ahí te das cuenta de muchas de estas cosas. Es así. Dice, Señor, lo siento, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, he dicho esto, he dicho aquello, me he portado de esta forma, he gustado de estas cosas, he gustado de estos ídolos, he estado en lugares que no debería. ¿Están comprendiendo? ¿Amén? Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas.
Si tu conciencia te reprende, entonces significa que todavía Dios tiene algo más que decir. ¿Me entiende? Ahora, evidentemente, como les digo, esto se va perfeccionando, ¿no? En un principio uno no ve nada claro. Es tinieblas nomás, pues. ¿No es cierto? Pero después, poco a poco, el Señor va trayendo luz, las tinieblas van pasando. Sorprendente que el apóstol Juan diga estas cosas a los cristianos. Yo les digo, hermanos, honestamente, los cristianos, a veces no se nos pasa por la mente que pueda haber todavía tinieblas en nosotros. Pero el apóstol Juan dice lo contrario. Dice lo contrario. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Esto no es para condenar a nadie, porque estas tinieblas es justamente ese perfeccionamiento del que estamos diciendo, del que estamos hablando. ¿No es cierto? Que tiene que ir uno siendo cambiado, transformado progresivamente. ¿No es cierto? En otra parte de 1 Juan, por ejemplo, el apóstol Juan dice, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor. Dice, ¿de dónde? El que ha sido perfeccionado en el amor no teme. El que ha sido tratado por la gracia del Señor no teme. ¿De qué vas a temer? De las cosas que a veces están escondidas en el corazón y que nunca han sido expuestas. ¿Me estás entendiendo? Y que dice que estas cosas, cuando uno es perfeccionado así, dice, no tiene temor delante de Dios. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque está todo claro. Esto, hoy día en el cristianismo estas cosas no se escuchan mucho, ¿no? Pero es verdad. ¿Amén? Bien. Ok. El segundo punto. Hemos dicho, no se puede tener más fe de lo que te permite tener una buena conciencia. Es decir, nuestra fe está ligada a nuestra buena conciencia. En otras palabras, escuchen este versículo. En 1 Timoteo 1, 18 al 20. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. 1 Timoteo 1, 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué les parece? Algunas veces puede ocurrir que estamos haciendo cosas malas, nuestra conciencia nos está acusando, ¿me entiendes? Y pues con una conciencia que te acusa, una conciencia mala, difícil confiar en Dios. ¿Me están entendiendo? Naufragaron en cuanto a la fe. No vas a poder creer si tu conciencia está mal. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, que para entrar al lugar santísimo había un velo, ¿no es cierto? Y para pasar del lugar santo al lugar santísimo, el sacerdote entraba con sangre, teniendo pues libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esa sangre era pues para purificar el lugar santísimo. En otras palabras, tu conciencia. Si quieres entrar hasta la presencia de Dios. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Yo les digo, realmente, hermanos, ¿estamos entrando al lugar santísimo? Porque para entrar al lugar santísimo necesita sangre. Purificados los corazones de mala conciencia, dice el mismo texto. Tienes libertad, pero tienes que entrar
con la sangre que purifica tu conciencia. Y no solo de eso, dice otras cosas más, a través del velo, esto es de su carne, la cruz. También dice, habla y dice, lavados los cuerpos con agua pura. Eso vamos a ver algún rato. Pues dice varias cosas ahí para entrar a la presencia de Dios. Entonces es indispensable una buena conciencia. Y que nuestra conciencia sea guardada sin defecto, sin mácula. Muchas veces hemos escuchado, ¿no es cierto? Se cauteriza la conciencia, ¿no? A veces los cristianos pierden la sensibilidad con la que han sido engendrados. Ya no les molesta ciertas cosas que hacen. ¿Estarán realmente entrando hasta la presencia de Dios? No es posible. Eso no es posible. Y aquí dice, desechando su conciencia, es decir, menospreciando ese testimonio, naufragaron en cuanto a la fe, se extraviaron de la fe, se perdieron. ¿Están comprendiendo, hermanos? Eso es bíblico, por si acaso, no es mi invento. ¿Sí? Amén. Ok. Por tanto, debemos guardar la santidad de nuestra conciencia, no sea que tropecemos y hasta nos perdamos. Ahora, todo esto es por la gracia de Dios, sabemos. ¿No es cierto? Hace poco se me acercó una persona y me buscó. Y me empezó a contar ahí algunas cosas que estaba haciendo en su vida. Y algunos errores que había cometido. Yo le dije, ¿cuántas veces has caído en esto? Con una vez yo creo que a cualquiera lo deja plano. Pero esto es muchas más veces. Bueno, el asunto es que no sé qué pasó, pero el Señor le cayó encima. Le cayó encima con todo. Como Adán, pues. Cuando pecó Adán, se vio desnudo, ¿no es cierto? Desnudo por fuera, sin duda, pero también por dentro, pues. Ya no había justicia en él, se vio desnudo. Y bueno, él claro, le cayó el Señor y se vio desnudo. Yo digo, está bien, pues. Porque a veces, hermano, parecería como que se comete el error y no hay pues congoja. Pero en este caso sí había congoja. Significa que Dios tenía algo que ver todavía con esta vida, a pesar de todo lo que había podido pasar. ¿Sí? ¿Están comprendiendo, hermanos? Conciencia, ¿no? No es querer salir a la mala ahí de que uno se siente mal. No. Uno tiene que sobrellevar eso. Tiene que acercarse a Dios. Dios tiene que hacer el resto. Si tiene algo de tratos contigo, ¿no es cierto? ¿Sí? Amén, hermanos. Segundo punto era ese. El tercero. Se debe cuidar la propia conciencia, pero también la del prójimo. ¿No es cierto? Debes cuidar tu conciencia, pero también la de tu hermano. ¿No? Escuchen estos versículos extraídos, porque es un texto largo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esto está en 1 Corintios capítulo 8. En el verso 10 de ese capítulo dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano.
existe tal cosa como la debilidad de fe o de conciencia en el prójimo. Entonces a veces hacemos algunas cosas que pueden ser un verdadero tropiezo para estos hermanos. En el caso de Primera de Corintios y también en Romanos se menciona algo así. Se hacían sacrificios a los ídolos. Entonces la gente estaba habituada a eso. Aún convertidos, tenían una debilidad dentro. Su conciencia no había sido perfeccionada. No me acuerdo cuando me convertí. Ahora lo puedo decir con toda libertad, ¿no? Me convertí en una congregación donde el líder de alabanza era un amigo mío íntimo en el colegio. Y en prolífico, pues, músico. Tocaba cuanto instrumento te podías imaginar. Y cuando estábamos en el colegio, cuando habían horas cívicas y cosas de ese tipo, ya lo llamaban a él con un grupo de personas que tenía y tocaba música y zampoñas, zancas, no sé si saben lo que son las zancas, ¿no? Son unas zampoñas, pero así pues, que llegan hasta el piso de grande. Y el hombre, pues, era una delicia escuchar lo que tocaba música. Pero la música en su vida había significado que se metiera pues en otro tipo de cosas, ¿no? Ustedes saben, los músicos siempre andan ahí en no sé si en las prestes, pero por lo menos, pero bueno, ese ambiente es muy común para los músicos, ¿me entiendes, no? Donde hay fiestas y jaranas y todo eso. Entonces él se había convertido antes que yo, ¿no? Pero no mucho tiempo antes. Y para él eso era un problema de conciencia, ¿no? Se acordaba seguramente de las cosas que habían pasado. Yo pues así todo ingenuo, sin saber muchas cosas, después de verlo en la congregación, fui y le dije, por favor, ¿por qué no toques estas canciones así? Y ahí nomás lo he visto tambalear, pobre, y me he dado cuenta, ¿no? Me he dado cuenta. ¿Por qué? Porque para él tocar una música profana era pues recordar pecados pasados, ¿me entiendes, no? Entonces, tú le decías, toca esta canción, digamos, que no era cristiana, no, pues, para él eso era recordar los pecados pasados. Por eso dice aquí, comen como sacrificado a ídolos. ¿Me están comprendiendo? Entonces, en ese tiempo, pues habían igual los sacrificios, algunos tenían su conciencia contaminada. Y vienen al Señor y el Señor limpia sus conciencias, pero existe una sensibilidad que queda ahí, incluso de parte de Dios. ¿Sabes para qué? Para que ni te atrevas a acercarte a los ídolos. ¿No? ¿Me entiende? La debilidad de conciencia, por una parte, es falta de perfección, es verdad, pero también es un mecanismo que Dios utiliza para que tú te alejes del pecado. Entonces, estás por tocar algo que para ti era motivo de pecado en el pasado, sientes inmediatamente algo y te hace retroceder. Dios te está preservando. ¿Me estás entendiendo? No tienes toda la libertad. Pues porque el Señor así lo ha diseñado. Hasta que seas más maduro puedas manejar mejor las cosas. Entonces, lo que ocurría en Corintios es justamente que algunos tenían conocimiento y habían crecido más, etc. Y pues iban al lugar de ídolos y comían la comida de los ídolos y para ellos no había ningún problema. ¿Por qué? Porque todas las cosas no son de los ídolos, provienen del Padre, de Dios. Pero habían algunos otros que estaban ahí, que eran más jóvenes en la fe, más débiles en su fe, en su conciencia. Los veían comer a estos y ellos también comían eso. Y su conciencia, siendo débil, se contaminaba. No había el conocimiento, no había el respaldo ahí. Por eso también dice en otra parte, bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba.
Aprobaban algo, pero su conciencia no lo respaldaba. O sea, ahí se está dirigiendo el apóstol. Dice, ustedes no pueden hacer esto. Porque están haciendo que estos tropiecen. Quizás sin pensarlo, pero están tropezando. Están pecando contra el Señor. Esa tu libertad está haciendo que se pierda el hermano. ¿Me están entendiendo, no? Entonces, ahí les dice, tienes que cuidar no solo tu conciencia, sino también la de tu prójimo. ¿Me comprenden? ¿No es cierto? Escuchen esto. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿No es cierto? Es verdad. O sea que la conciencia es una cosa individual. ¿No es cierto? Si yo te veo a ti hacer algo, no significa que yo pueda hacer lo mismo. Por mucho que sea legítimo. Ahora, los que tenían conocimiento no eran condenados. Pero por el otro lado, igualito estaban cometiendo otro tipo de error. Y era esto: a pesar del conocimiento y libertad que tenían para comer de la carne sacrificada a los ídolos, cometían un serio error. Y es que, ¿cuál era ese error? ¿Podían comer la carne sacrificada a los ídolos? Podían. Pero la comían en el lugar equivocado, en el lugar de ídolos. O sea que tampoco puedes tú estar pues en el lugar mismo del pecado para mostrar que tienes libertad. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Eso era lo que ocurría. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Mirad a Israel según la carne. Vamos a ver según la carne. Sin mucha espiritualidad, en otras palabras. Según lo que estaba prescrito en la ley. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Bueno, les cuento una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Estaba estudiando el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel. Un libro precioso. Difícil en muchas partes, pero precioso. Precioso. Y en varios capítulos del libro de Ezequiel se describe el templo, un templo. Sobre ese templo se puede decir muchas cosas. Algunos piensan que es el tercer templo que va a ser construido, no el tercero, sería el cuarto templo, que va a ser construido en Jerusalén en algún momento y que ahí va a venir el anticristo, una serie de cosas, ¿no? No sé cuánto de esto será así, sinceramente, pero se menciona a este templo y hay varios capítulos en que se describe el templo. Este templo, en comparación al templo de Salomón, es pues muchísimo más grande. Sacando las medidas bíblicas, tendría que tener más de 1,5 kilómetros por 1,5 kilómetros. Imagínense ustedes eso. Como decir, 15 cuadras de las legítimas de 100 metros por 15 cuadras, ese sería el templo. Y bueno, el templo de Salomón era una fracción de eso, ni siquiera era de ese tamaño, con todo lo glorioso que pudiera haber sido. Bueno, pero una cosa que me llamó mucho la atención es la descripción que hace este Ezequiel del templo, ¿no? El atrio exterior, el atrio interior, y está todo lo que nosotros hemos aprendido del templo, del tabernáculo. Pero algo que me llamó muchísimo la atención, y hablando de comida, es que alrededor de todo el templo, había el lugar donde se comían los sacrificios. La gente que presentaba sus ofrendas, comía pues de esas ofrendas. Y eso es lo que está diciendo acá. Y me sorprende, ¿no? Porque era una cosa inmensa y todo aquello que estaba alrededor, digamos, de la parte más externa del templo, eran los lugares donde iba a comerse los sacrificios que se hacían en el templo. Legítimamente hablando, lo que se sacrificaba. Y aquí el apóstol dice,
Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Es lo que está diciendo. Se comían los sacrificios, pues. Entonces participaban del altar, que era una figura de la cruz de Cristo. Entonces estos hermanos que tenían conocimiento iban a los templos de los ídolos y con toda libertad decían: un ídolo no es nada, yo puedo comer la carne sacrificada a los ídolos. Pero no pues en el templo de los ídolos. ¿Por qué? Porque al comer de esa carne estás participando del altar de los ídolos. ¿Qué les parece? ¿No? Y ahí es lo que les dice, ¿no? No pueden comer de la mesa del Señor y de la mesa de los ídolos. ¿Es cierto? ¿No? En otras palabras, hermanos, nosotros tenemos igual libertad, ¿no es cierto?, de muchas cosas. ¿No? Por ejemplo, a ver, ¿podrías comprar una tantahuahua? ¿Podrías comprar una tantahuahua? Tarea para la casa. No, puedes comprarla pues, pero sin preguntar nada, por motivos de conciencia. No la conciencia tuya, sino la del otro. ¿Ya? Puedes. Pero lo que no puedes hacer, podrías comer incluso ahí en tu casa o si te invitan. Pero lo que no puedes hacer es pues ir a comer a tantahuahuas. Yo nunca estaba en un lugar ahí, así que estoy hablando cosas de lo que he leído, he visto. Lo que no puedes hacer es ir a comer una de esas en un lugar donde están haciendo pues, algún ritual medio extraño por los muertos. No puedes hacer eso. Ahí sí estarías participando de los ídolos. Seguramente, no sé dónde hagan sus sacrificios o dónde hagan sus rituales. ¿Me están entendiendo? ¿No? Ahora, sí, esa es lo que les dice un poco más adelante, ¿no? Un poco más adelante. Les dice, escuchen, este es el quinto punto. Una regla de oro en cuanto a la conciencia. Escuchen. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. En la carnicería vendían esa carne sacrificada a los ídolos. Aquí, de todo lo que se vende en la carnicería, comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, ocurre entre nosotros, ¿no es cierto? Familiares y gente que te invita a comer, digamos, ¿no? Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Tienes libertad para comer o para no comer? ¿No es cierto? La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. ¿Qué les parece? Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Ya no te estás protegiendo a ti, sino estás protegiendo al otro. La conciencia del otro. ¿Estás entendiendo? Pero ahora estamos asumiendo que no estás pues en un lugar de ídolos. Porque si estuvieras en un lugar de ídolos ya es otra historia. ¿No es cierto? Ya es otra historia. Sí. ¿La fe de la cita? ¿Qué es la cita? No. La feria de Alacita. Mira, querido, a ver, yo te voy a decir lo que pienso. Yo pienso a mí me gusta ir a tomar tojoría, hermano.
Pero si viera alguna cosa extraña, no he ido hace muchos años, ¿para qué les voy a decir? Pero si hubiera una cosa extraña, entonces no estaría ahí. Yo cuando trabajaba en proyectos de desarrollo, ¿no? Ya la gente, bueno, y trabajamos con comunidades en el altiplano, en lugares muy pobres en Bolivia, íbamos a inaugurar a veces proyectos de agua, cosas de ese tipo, y entonces, bueno, había una ceremonia de inauguración, y después estos señores, pues mataban llamas, ¿no? Ofrecían, qué sé yo, derramaban sangre de las llamas, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, sus ritos, ¿ves? En ese momento yo ya no estaba ahí. En la primera parte estaba, ¿no?, el himno nacional. Ahí estaba. Pero ya cuando llegaba el otro ya no estaba. Ni para comer ni para nada, no estaba, desaparecía. Ellos ya sabían, ¿me entiendes, no? En otras palabras, mientras la cosa no está turbia, ¿me entiendes? Pues, sin preguntar a nadie por motivos de conciencia, ¿me entiendes, no? ¿No? Ahora, si me dijeras, te vas a comprar cosas en la Lacita, tal vez si viniera un extranjero no tendría la conciencia de lo que nosotros tenemos, ¿no? ¿Me entienden? No, para ellos, ay, qué bonito, miniatura, qué lindo. Pero tú sabes a veces más, ¿no es cierto? Y esto para ellos significa esto, aquello. Yo por causa de eso ni me meto con esas cosas. No lo hago. Pero ir a tomar un api, ahí todavía podría ser. ¿Me entiendes, no? Hay que ver caso y caso, ¿ves? Caso y caso. Pero es así la historia, ¿no? En otras palabras, hay lugares donde cuando uno está, el Señor se pone celoso. O provocaremos a celos al Señor, dice. Somos más fuertes que Él. Uno no puede estar ahí. Yo les he contado varias veces que cuando me convertí al Señor, yo tenía amigos y demás, joven, tenía 22 años, cuando me convertí al Señor, y me acuerdo que me llamó un amigo y me dijo, vamos, esta noche saldremos y demás. Yo me debatía dentro de mí, ¿voy o no voy? Yo sabía a dónde iban. Y dije, sin embargo, voy a ir. Entonces fuimos, no era un lugar malo, pero era un lugar, era así una especie de bar, ¿no? Bar decente, ¿no? No era así uno de estugurios ahí, ¿no? Una whiskería, una cosa así. Y empiezo ahí, llego, me siento en la tal whiskería y estoy ahí, si no me sentía bien hoy. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de este cristiano aquí en esta whiskería? Y peor todavía, una vez me llevaron así, pero por poco tiempo igual me llevaron a una que se llama una discoteca. Ya estaba ahí, yo estaba como en otro planeta. Hasta que al final me he acercado y le he dicho, Señor, yo me tengo que ir. ¿Qué? ¿Qué acabamos de llegar? No. O sea, de ahí en adelante ya pues, dijeron, este sí que se ha rayado olímpicamente. Pero bueno, era mi conciencia. Si no me sentía bien yo, peor el Señor. ¿Ves? Por eso les digo, es sensibilidad. Sensibilidad. Ahí no puedes a veces tener muchas razones, ni explicar doctrinalmente esto, aquello. Simplemente no estés bien y te vas, pues. Y es lo que he hecho. ¿Me comprenden, hermanos? Así es. Entonces hay que ver caso y caso. ¿Ves? Nuestro país es una mezcla tan tremenda de tantas cosas, ¿no? Entonces hay que saber más o menos qué se puede y qué no se puede. Eso es. Amén. Entonces, esa es la regla de oro, hermanos. ¿No es cierto? O sea, cuidar la conciencia del otro, así como cuidas tu conciencia, ¿no es verdad? No estar en los lugares indebidos, porque el Señor te lo va a hacer saber, ¿no es cierto? No provoques a celos al Señor. Amén. Bien. Bueno, y ahí ya la próxima entramos a algunos puntos nuevos, un par de puntos más. Pero es así, esto de la conciencia es fundamental. Sí, sí, hermano. Dime. ¿Alguna bibliografía, algún libro acerca de la conciencia que recomiende?
Bueno, mira, yo te digo, ¿sabes qué? Con la conciencia el Espíritu Santo es la mejor escuela, ¿no? Ahora, yo les voy a decir, la conciencia está presente en muchas cosas, y el próximo tema que quiero tocar es un poco sobre la autoridad. Sobre la autoridad, incluso me da unos minutos, ¿no? Podríamos ver la autoridad. Aquí dice, escuchen esto, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo te voy a contar cómo he entrado un poco en el tema de la conciencia. Yo estaba en una congregación donde me convertí, y pues un hermano me estaba ayudando, digamos, en mis primeros pasos como cristiano. Pero era un hombre bastante tirado a la ley. Bastante tirado a la ley. Entonces, él veía las cosas así, blanco o negro de acuerdo a la ley. ¿No es cierto? Y me acuerdo que en la congregación dijeron, él era uno de los promotores, vamos a tener ayunos cada mes de 3 días. Textual, hermanos, 3 días vamos a ayunar. Pucha, yo dije, yo tendré que desaparecer nomás, ya. Dije, no, yo jamás, ¿qué voy a poder ayunar 3 días? Decía yo. Pero por causa de que él era autoridad, no me atrevía a decirle no. Porque ahí dice, ¿no ves? Sométase toda persona a toda autoridad. Yo no me atrevía a decirle no. Pero al mismo tiempo tenía un tremendo conflicto dentro porque yo no quería hacer tal cosa. No porque piense que el ayuno hubiera estado mal, pero no quería hacer así. Pero no me atrevía a decir otra cosa. Es un verdadero lazo, ¿no? ¿Qué he hecho? He ido al Señor, hermano, porque me sentía mal. Señor, no quiero ser rebelde. No quiero ser rebelde, pero la verdad es que, si me dices honestamente, no quiero hacer esto. Si en un principio, he orado, pero lo increíble es que Dios ha escuchado. Porque sabes que ha pasado un cierto tiempo y después ya he empezado nomás a ver que él era pues bien humano también. Y si era humano y no era algo espiritual que él me estaba diciendo, yo tampoco tenía una obligación de obedecer. Esa ha sido la salida. Pero para eso también he tenido que ver otras cosas, ¿ves? Y el principio de la autoridad se ha mantenido, nunca le he dicho nada malo ni nada, excepto que ha llegado un momento en que he dicho, bueno, pues creo que él ya está haciendo algo que ya no compete a su autoridad, digamos. Está poniendo una carga que yo no puedo sobrellevar. Simplemente no lo hacía, ¿ves? Pero ¿qué ha sido lo que me ha dado esa libertad? El conflicto interior y el acercarme al Señor, pues. ¿Ves? Eso. Bueno, después han habido otras cosas más, ¿me entiendes? Si tú quisieras leer algo sobre la conciencia, bueno, Watchman Nee ha escrito algo sobre eso, ¿no? La vida cristiana normal habla un poco de eso, el hombre espiritual habla otro poco de eso. Entrate al internet, busca a los antiguos, porque los nuevos no conocen tales cosas. Léete así gente de los 1600, 1700, 1800. Bueno, obviamente las escrituras del Antiguo Testamento, pero un poco que hablen de este tema, a eso me refiero, ¿no? Obviamente el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Ves? Y este hermano Sparks también habla de la conciencia. Habla muy bien, pucha, una hermosura. A veces cosas demasiado pequeñas, uno quisiera que hablen más, digamos, pero las cosas que dicen hacen sentido. Pero estos hermanos, ¿no? De los que están vivos actualmente, no sabría a quién recomendarte, sinceramente. Pero, ¿ah? ¿Cómo? ¿Cómo? El hermano Pablo hablaba de ese mensaje. Ah, sí. Bueno, pero era el título del mensaje, ¿no?
No hablaba, o sea, claro, obviamente estaba tocando a las conciencias, pero no enfocaba el tema específicamente. Pero uno de los que hablan bastante de esto del espíritu es Watchman Nee, en el hombre espiritual. Se come, qué sé yo, serán pues 200 hojas, hermano. Y entre eso toca la conciencia, por si acaso. Amén. Nos podremos en pie, hermanos. Vamos a continuar sobre este tema más en detalle después. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, por todas las cosas que tienes que decirnos para nuestra edificación, para nuestro perfeccionamiento, para que crezcamos en fe, en madurez delante tuya. Gracias por tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo complete, Dios, una experiencia espiritual abundante en nuestras vidas que nos lleve a conocerte verdaderamente en lo interior, a tener una comunión íntima con tu Espíritu, a ser enseñado de las cosas de Dios por medio del Espíritu Santo. Gracias te damos, bendice a mis hermanos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de
gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí